¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Cansados de los parciales, no? Agotados por los parciales. Agotados. Y les cuento que ya tenemos calendario para finales. ¿Ya tienen conocimiento? Aún no, Sí, Linda. licenciada. Les voy a dar la noticia, pues los finales inician el 19 de mayo. Es decir, en unas 3 semanas aproximadamente. Y conmigo tienen examen final el 27 de mayo. Entonces tenemos que correr un poquito para agotar todo el contenido del curso. Yo creo que sí nos va a dar tiempo, pero tenemos que avanzar. Licenciada, Entonces, perdone, ¿qué tal nos fue en sus parciales? En su parcial. fíjense que, miren, hay de todo, pero la verdad es que me siento muy satisfecha porque muchos sacaron la totalidad de lo que valía el examen. No he calificado los videos, todavía tengo esta semana que iniciar con eso, pero en el examen en sí les fue muy bien a bastantes. Yo creo que ya me agarraron el hilo. Licenciada, y esta vez no va a reenviar las respuestas para ver en qué pudimos saber. ¿Sí? Bueno, en mi caso considero que me fue bien, pues, pero no está de más confirmar, digo. Claro, yo se las voy a remitir, pero cuando haya finalizado de cargarles todas las notas, porque como además del examen tengo que calificar la demanda y además de eso los videos, entonces se los voy a remitir hasta que ya haya calificado todo. Cuando usted considere Gracias, prudente, licenciada. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Gracias. Bueno, entonces, pues ya dándoles la noticia de los finales, yo no sé si todos tenían conocimiento, ya los asusté un poquito, pero para que inicien a prepararse, ¿verdad? En realidad nosotros tenemos casi un mes para agotar el contenido. Entonces, si gustan, vamos a dar inicio a la clase. Si no tienen un comentario antes, alguna duda respecto del examen final. ¿Ninguna? Bien, licenciado, con una pequeña duda, ¿nos entrará todo lo que vimos en el semestre o solo vamos a repasar lo que es lo último? Perdón, solo es eso. Ese déjame meditarlo, dependiendo si yo veo que es demasiado contenido para el final, nos vamos a quedar únicamente con lo que analicemos de aquí hasta donde agotemos el contenido. Eso sí, déjenme evaluarlo, aunque yo creería que tal vez sí, pero no se los digo con... Mejor déjenme evaluarlo y yo les digo, ¿sí? Porque ahorita la verdad es que tenemos bastante contenido, tenemos que agotar las excepciones, tenemos que agotar el periodo de la prueba, el auto para mejor proveer, la sentencia y los recursos y la ejecución. Entonces todavía tenemos bastante. Yo creería que en el final les va a venir únicamente lo que analicemos de hoy para adelante. Sí, yo creo que sí. Estoy más porque sí. Si se portan bien y ponen atención y participan en clase. Bueno, entonces si gustan vamos a iniciar. Sí, es cierto. Bueno, vamos a dar inicio a la clase entonces. ¿Alguna otra duda, Juan Carlos? Perdone. Solamente, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la reconvención y de las excepciones. En procesal civil ya están viendo las excepciones, solo con esa duda. ¿Ya, licenciada? ¿Ya? Ah, bueno. Entonces creo que va a ser más fácil porque ustedes ya las conocen un poco. Bueno, entonces, ¿se recuerdan que nos quedábamos en la contestación de la demanda? En la contestación de la demanda y ahora vamos a platicar un poquito de la reconvención. La reconvención prácticamente en términos coloquiales es como presentar una contrademanda, es contrademandar. Aquí les traigo unas ideas principales para que lo podamos entender bien, pero
tengan en mente esta palabra de que la reconvención es una contrademanda. Entonces, la reconvención se constituye en la pretensión que, al contestar la demanda, formula el demandado en contra del demandante. Por razón de esto, la acción del demandado no se limita simplemente a oponerse a las pretensiones del actor, sino que se extiende a formular sus propias pretensiones y con base en ellas contrademandar, obligando al juez de trabajo a que deba resolver tanto de las pretensiones de la demanda inicial como de esta contrademanda. Entonces, se constituye como una acción ejercitada por el demandado dentro del propio acto de la contestación de la demanda y derivada de la misma o de una distinta relación jurídica con el objeto de contrademandar. Entonces, hagan el símil. La reconvención es una contrademanda. Entonces, con el objeto de contrademandar las pretensiones expuestas por el actor, buscando no solo desvirtuar el derecho expuesto por este, sino hacer valer el propio. Un ejemplo, la verdad es que traté de buscarles casos prácticos respecto de la reconvención y en la práctica lo que se requiere en esta reconvención es prácticamente que se demanda el pago de daños y perjuicios y costas procesales. Entonces, en la contestación de la demanda, en la práctica, normalmente lo que se hace en la reconvención es demandar el pago de daños y perjuicios y costas procesales porque, según argumenta el demandado, que aquí sería la parte patronal, según argumenta, no le asiste el derecho al trabajador, el derecho que está reclamando. Entonces, contrademanda para que, si se declara sin lugar la demanda instaurada, poniéndoles un ejemplo por parte del trabajador, entonces también debe condenarse al trabajador al pago de daños y perjuicios y costas procesales. Entonces, cuando se plantea la reconvención en ese sentido, se obliga al juez a que al declarar sin lugar el juicio ordinario laboral, si es que procediera a declararlo sin lugar, entonces deba resolver también las pretensiones de la reconvención, que el ejemplo que les doy sería la demanda a condenar a la parte actora al pago de daños y perjuicios y costas procesales. Vamos a ver acá. Entonces, ¿cuáles son las características de la reconvención? Invierte la posición de las partes procesales, pues es una contrademanda, entonces también se convierte en parte actora, ¿verdad? Porque está demandando a quien inicialmente lo demandó dentro de la relación procesal, es decir, que convierte al actor en demandado y al demandado en actor. Como regla general, la presentación de la reconvención supone la suspensión de la primera audiencia a juicio oral, hasta que en otra que se señale para el efecto comparezca el actor en su calidad de demandado a contestar la contrademanda. Es decir, que plantea una reconvención, entonces se suspende la audiencia y se señala nueva audiencia para que la parte actora, que ahora es demandada, también conteste la demanda. Otra característica es que plantea la exigencia de requisitos formales como si fuera la presentación de una demanda. Entonces, por ejemplo, ustedes están en la audiencia y presentan esta reconvención, los argumentos y todo debe, si bien ustedes lo expresan a viva voz en la audiencia, debe presentarse un escrito que cumpla con todos los requisitos de una demanda. ¿Y cuál es la oportunidad procesal para reconvenir? La oportunidad procesal es precisamente al momento de la primera comparecencia de las partes a juicio oral, después de que se ha ratificado o ampliado la demanda. Entonces, este sería el momento procesal para reconvenir, es decir, antes de presentarse las excepciones y antes de contestarse la demanda en sentido negativo.
Presentada la reconvención, se da la oportunidad al contrademandado para contestar la nueva acción. Claro que no está obligado, por eso les decía anteriormente que si no contesta la reconvención en ese momento, se suspende y se señala una nueva para que entonces ahora el nuevo demandado, que era el actor inicial, también presente sus argumentos y conteste la contrademanda. Entonces acá les mencionaba, por lo que puede detenerse la audiencia y reprogramarse o puede ser contestada en el mismo momento. Respecto de la reconvención, ¿tienen alguna duda? La verdad es que es una figura pues muy sencilla, prácticamente la reconvención es contrademandar. Como les decía, en la práctica, lo que requieren más que todo en la reconvención es que si se declara sin lugar la demanda inicial, se condene al pago de daños y perjuicios y costas procesales, o sea, se demanda en ese sentido. ¿Tienen alguna duda respecto de la contrademanda o la reconvención? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera ver si entendí, o sea, por ejemplo, viene la primera audiencia oral, ¿verdad? Llega el que demanda, ¿verdad? Con el escrito de demanda, pues ya lo presentó y todo, y viene el demandado y en ese momento procesal presenta su contestación a la demanda. Y en ese momento procesal presenta su reconvención, ¿es así? Así es. Presenta O sea, inicialmente presenta las dos cosas, así es. Presenta la contrademanda y entonces ahí mismo contesta la demanda en sentido negativo. Pero como acá se está planteando prácticamente una nueva demanda, entonces se detiene la audiencia y se le da la oportunidad al contrademandado para que alegue al respecto en ese momento o bien se le da la oportunidad para que se suspenda la audiencia y entonces ya prepare sus argumentos para contestar también esa demanda. Un escrito. Entonces puede ser que ya ni siquiera se llegue a la etapa de contestar la demanda en sentido negativo, porque se suspende la audiencia. Pero es que todo va como en momentos sucesivos de la audiencia. Ya, pero en ese, él también, o sea, el actor que se vuelve después el demandado. Sí, le entiendo. Sí. Tiene que hacer un escrito contestando la contrademanda, ¿entiende? Sí. Así es. Debe presentar el actor que se vuelve demandado, entonces puede decir, bueno, contesto en ese momento, pero normalmente la verdad es que es muy apresurado contestar en ese momento, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente se hace en la práctica es que el juez le dice, ¿desea contestar la reconvención en este momento o bien suspendo la audiencia y señalo una nueva para que usted presente sus argumentos? Entonces, normalmente se le dice, señale nueva audiencia. Entonces, ahí ya se interrumpe, ya finaliza esta audiencia, se suspende y ya se señala una nueva para que se presenten los argumentos de la contrademanda. Entonces, ¿sí, Mildred? No, siga, licenciada, después le pregunto. Entonces, por ejemplo, ya es señalada esta nueva audiencia de la contestación de la reconvención, entonces ya se da continuidad a las demás fases del juicio ordinario laboral. Ya regresa a lo que demandó inicialmente. Exactamente. Ya. Así es. ¿Qué pasa si gana el patrono? Eso la reconvención se va a conocer hasta en la sentencia. Entonces, por eso es que yo les decía que se obliga al juez a que en sentencia conozca tanto los argumentos de la demanda inicial, que en este caso, poniéndoles el ejemplo del juicio ordinario laboral, se conocen estos argumentos, pero también se conocen los argumentos de la contrademanda. Entonces, por ejemplo, si se declara con lugar el juicio ordinario laboral y se ordena el pago de indemnización y demás prestaciones laborales, entonces ahí el juez en esa sentencia hace la consideración de por qué razón procede a declarar sin lugar la reconvención, la contrademanda, porque en este caso al trabajador le asistía el derecho, porque fue despedido sin causa justificada, por ejemplo. Pero esos argumentos al final se deciden hasta en sentencia. Y licenciado, ¿usted ha visto algún caso en que el trabajador tenga que pagar eso? Fíjense que no.
Y de contrademanda, únicamente he visto que se demanda que como en teoría es inviable el juicio ordinario laboral, procede el pago de daños y perjuicios y costas procesales. Únicamente eso. En contrademanda no he visto nunca nada, otra figura que demande. Muy bien. Gracias, licenciada Mano. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario respecto de la reconvención? Buenas noches, licenciada. Los requisitos son los mismos que el artículo 332, ¿verdad? Sí, exactamente los mismos. Gracias. Entonces, ustedes en la audiencia, así como hicieron su videíto de la contestación de la demanda, en la audiencia presentan ustedes sus argumentos de la reconvención, por qué se estiman viables, por qué se estiman viables derivado de que no tiene sustento legal la demanda instaurada, por ejemplo, y entonces ya luego de eso indican que, porque estando en la audiencia ustedes tienen que tener presentes sus escritos, porque ahí mismo se le muestran al juez y ahí mismo el juez analiza los escritos. Entonces debe tener todos los requisitos que se regulan para la demanda. Es como una nueva demanda en realidad, debe cumplir con los mismos requisitos. Disculpe, licenciada, entonces la reconvención sería en cuerda separada. No se tramita en cuerda separada, porque entonces ahí llevaríamos un incidente. En este caso, se tramitan en conjunto. Entonces, si por ejemplo, hipotéticamente, en ese momento se le dice, se presenta la reconvención, entonces se da la palabra al que ahora es demandado, pero inicialmente era actor. Se le da la palabra y entonces contesta de una vez ahí la reconvención. Entonces ahí ya continúan con la siguiente etapa. Entonces la siguiente etapa sería la contestación de la demanda por parte del demandado, inicialmente, ¿verdad? Porque ya se dio respuesta a la contrademanda y entonces ahí ya se inicia con el planteamiento de excepciones. Ahorita vamos a ver las excepciones dilatorias y perentorias, y ya se continúa con la fase de conciliación, ya en conjunto. No sé si logra Pues es ahí. en la misma cuerda porque afecta el fondo del asunto, ¿verdad? Así sería entonces. La verdad es que sí, aunque si se dan cuenta, hablando de una reconvención en la que piden el pago de daños y perjuicios y costas procesales, en sí siguen como cuestionando que no existía la obligación de la demanda inicial. Al final tienen como similares características, o se persigue lo mismo, ¿verdad? Y que por esa razón contestan la demanda también en sentido negativo. Entonces, al final llevan la misma sintonía. Gracias. Entonces, muy bien, Juan Carlos. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, entonces, si gustan, pasamos a las excepciones. Entonces, se ubican un poquito aquí en el tema de la reconvención. Entonces, luego de la reconvención, entonces ya procede en esos minutos, y si no se presenta la reconvención, entonces ya procede la contestación de la demanda en sentido negativo o como se estime pertinente, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad de la contestación de la demanda, pueden presentarse excepciones. Entonces, generalmente aquí yo les traté de buscar varias definiciones de excepciones. En general, yo entiendo que las están viendo en procesal civil, pero vamos a leerlas para recordarlas. Según Guillermo Cabanelas, constituyen el título o motivo que como medio de defensa o contradicción alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la acción o la demanda del actor. Para Eduardo Couture, señala que las excepciones constituyen el conjunto de actos legítimos utilizados por el demandado para defenderse del ataque que en su contra ha emprendido el actor. Y para Landelino Franco, que es es una definición un poco más sencilla, más clara, creo yo, indica que las excepciones
específicamente en el derecho procesal laboral, constituyen las defensas utilizadas por el demandado para atacar, por un lado, la forma de la demanda, y esto quiero que les quede como muy claro porque no, si bien vamos a utilizar las mismas excepciones, aunque no todas que regula el Código Procesal Civil, las tenemos que adaptar al derecho procesal laboral y no aplican todas las excepciones que regula el Código Procesal Civil. Entonces, acá Landelino Franco las divide, ¿verdad? Excepciones que atacan la forma de la demanda y buscan su depuración mediante la dilación del proceso, y por otro, el fondo de las pretensiones expuestas por el actor. Entonces, acá ya nos está dando como la guía en el derecho procesal laboral. Entonces, existen excepciones que atacan la forma de la demanda y otras que atacan el fondo, con el objeto de desvirtuar o extinguir el derecho alegado por este. Entonces, su clasificación, según lo regulan los artículos 342 al 344, se clasifican en excepciones dilatorias, estas atacan el proceso inicial, las perentorias atacan el fondo, y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda, que en definitiva atacan el fondo, ¿verdad? Solo que su momento de presentarlas es otro. Las excepciones dilatorias. Entonces, en realidad su nombre ha sido mal interpretado porque se entiende como que las excepciones dilatorias tienden a retardar el proceso, aunque su finalidad no es retardar el proceso. Su objeto es postergar la contestación de la demanda al denunciar el acaecimiento de un defecto que compromete la eficacia y validez de los actos procesales. Entonces, para Landelino Franco, él define las excepciones dilatorias como las defensas procesales cuyo propósito es atacar la forma de la demanda con el objeto de obligar al actor a depurar los defectos, errores y omisiones en que se haya incurrido previo al desarrollo del litigio. Entonces, si se dan cuenta, las excepciones dilatorias tienden a atacar como en sí, como la presentación de la demanda, que se haya incurrido en algún error o que no se haya cumplido con todos los requisitos que regula la ley, o por ejemplo, podría ser la excepción de incompetencia. O sea, son excepciones que no atacan el fondo de lo que se está discutiendo. Por ejemplo, la existencia de relación laboral. Esa sería una excepción perentoria, porque ahí sí se ataca el fondo de lo que se está discutiendo en el juicio. Aquí es más la forma. Entonces, les coloqué yo por acá unas ideas importantes. La interposición de excepciones dilatorias no puede tener como consecuencia el rechazo de la demanda y finalización del proceso, dado el carácter antiformalista del proceso laboral. Su carácter depurador impone al juez que, aún declarándolas procedentes, deba ordenar que previamente a continuar con el juicio se subsanen los defectos que existieren, por lo que la demanda se mantendrá instaurada y por ende la prescripción interrumpida. Entonces, si se dan cuenta, y quiero que lo tengan muy claro, las excepciones dilatorias no atacan el fondo, únicamente es para subsanar defectos formales. Entre sus características están, primero, suspende la tramitación del proceso, pero es en sí porque se tiene que cumplir con algún requisito formal. Por esa razón es que se suspende la tramitación del proceso, pero no es en sí que esto vaya a detener en definitiva el proceso. Su carácter es nominativo. Esto quiere decir que vamos a presentar acá las excepciones que supletoriamente nos regula el Código Procesal Civil y Mercantil, en lo que corresponde al proceso laboral, ¿verdad? Porque no todas son idóneas para atacar en el proceso laboral. Su objeto es buscar la depuración de defectos, errores y omisiones, eso ya se los había indicado.
Al ser depurador, su objeto no perjudica la instauración de la demanda ni la interrupción de la prescripción, también ya lo había colocado más arriba. El auto que las resuelve no se considera definitivo por virtud de que al no implicar el rechazo de la demanda ni la extinción del derecho que se pretende discutir, no le pone fin al proceso. Es decir, que por ejemplo, si se declara, aquí más adelante les coloco yo las excepciones que sería viables presentar en un juicio ordinario laboral, las excepciones dilatorias, ¿verdad? Incompetencia, ustedes ya saben que se considera que el órgano jurisdiccional que está competente, que está conociendo, perdón, no es competente, ya sea por razón del territorio, por razón de la materia. Litispendencia, fíjense que en el proceso laboral se da mucho, esta figura sí la presenta mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores requieren, por un lado, la reinstalación, pero además presentan otra demanda solicitando el pago de la indemnización y prestaciones laborales. Entonces, se tiene que conocer primero, en el caso si se presenta, por ejemplo, solicitud de reinstalación, pero también se presenta una demanda de pago de indemnización, primero se debe conocer la solicitud de reinstalación, porque al final se entiende que es la que más va a beneficiar al trabajador, ¿verdad? Porque el trabajador, si se declarara con lugar la solicitud de reinstalación, continúa laborando. Distinto es de que si se presenta una demanda donde se reclama el pago de indemnización y prestaciones laborales, significa que la relación de trabajo finalizó. Entonces, se da mucho en la práctica que los trabajadores presentan ambas. Entonces, lo que procedería ahí entonces es presentar una excepción de litispendencia porque está pendiente de resolverse, por ejemplo, la reinstalación. Demanda defectuosa, pues ya ustedes la conocen, que no cumpla con los requisitos de ley la demanda. Falta de personalidad, esta se da o se alega cuando lo que se quiere argumentar es que la persona que demandó no era la que poseía el derecho o no es a quien le corresponde demandar. Esa sería la falta de personalidad. Y la falta de personería es que, por ejemplo, ya sea que en este caso no se haya acreditado la calidad con la que aduce ejercer o la calidad que se acreditó se encuentra vencida, por ejemplo. Entonces la falta de personería se da más cuando no se presentan correctamente los documentos acreditativos de la calidad. Estas serían las excepciones que son viables presentar como excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias tienen un trámite. Y aquí yo se los dibujé un poquito para mejor comprensión. Deben tener muy claro que estas se interponen antes de contestar la demanda, ¿sí? Salvo la excepción de incompetencia, que es así el Código de Trabajo expresamente nos da un plazo en el artículo 309 que debe interponerse dentro de los 3 días de notificado de la demanda. Entonces, únicamente la de incompetencia tiene plazo de 3 días de notificado de la presentación de la demanda. Las demás, entonces, se deben interponer antes de contestar la demanda. Su trámite es muy cortito, porque como se les mencionaba y lo analizábamos en los principios del derecho procesal, lo que se persigue con el juicio ordinario laboral es que sea rápido, ¿verdad? Entonces, no todas las etapas se van dando rápidamente, aunque pues como hablábamos, en la realidad puede ser que no ocurra de esa manera. El juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias. Entonces, se presenta la excepción dilatoria y el juez, estando en esa audiencia, debe analizarla y resolverla de una vez. Aquí les colocaba, a menos que a quien corresponda oponerse indique que presentará prueba pertinente para contradecir lo argumentado, por lo que el juez deberá suspender la audiencia y señalar una nueva para la recepción de pruebas. Entonces,
Como cuando se presenta estas excepciones dilatorias, se da la oportunidad a la otra parte para que exprese sus argumentos respecto de estas excepciones. Pero, según lo que establece el artículo 343 del Código de Trabajo, puede presentar pruebas para contradecir lo indicado en esta excepción. Yo les doy un ejemplo, que veníamos hablando de que se presentó reinstalación, pero que también pide el pago de indemnización. Se están llevando a cabo dos procedimientos de forma distinta. Entonces, puede indicar, por ejemplo, el trabajador estando en la audiencia del juicio ordinario laboral de pago de indemnización. Entonces, se presenta esta excepción dilatoria de litis pendencia. Entonces, puede indicar el trabajador, que es el demandante, puede decir, mire, no procede, señor juez, el planteamiento no procede la excepción dilatoria de litis pendencia, porque si bien es cierto, yo solicité reinstalación, esta fue declarada sin lugar en resolución de tal y tal fecha. Y esta adquirió firmeza porque no fue impugnada, por ejemplo. Bien puede decirlo en ese momento, o también la ley le concede la facultad para pedirle al juez que entonces se suspenda la audiencia y pueda tener la oportunidad de presentar sus medios de prueba, ¿verdad? De ubicar sus medios de prueba y presentárselos al juez. Entonces sería otro momento en el que podría suspenderse nuevamente la audiencia para que se presenten estos medios de prueba y así el juez pueda resolver estas excepciones dilatorias. Licenciada, disculpe, ¿Sí? una duda. ¿Sí? Si, por ejemplo, el demandado presenta una excepción, ya no lleva el escrito de la contestación de demanda ese día. ¿Ya no lo lleva? Yo les diría que sí tienen que llevar todo, o sea, tienen que llevar todo como si la audiencia se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que presente, por ejemplo, la excepción y en ese momento se conteste y no se pida que se suspenda la audiencia. Entonces, si no se suspende la audiencia, continúan en todas sus fases. Entonces, como abogados tenemos que ir preparados a que se va a llevar a cabo toda la audiencia, como si no se va a suspender. Ah, ya, gracias. Está bien. Entonces, yendo por puntos, ¿tienen alguna duda de las excepciones dilatorias en lo laboral? ¿No? Muy sencillo el trámite, aquí ya está dibujadito. Ahí les coloqué una sentencia que la verdad es que sí, léanla, porque puede ser que venga algún caso en ese sentido, pero algo que sí, perdonen que no les había indicado y quiero que tengan muy, muy claro, es que normalmente en la práctica la resolución, por ejemplo, que declara sin lugar esta excepción, por ejemplo, que en este ejemplo que yo les doy, que la parte actora haya contestado en ese momento y entonces ya el juez se encuentre en disposición de resolver la excepción, si la declara sin lugar, lo que hacen muchos abogados es que presentan nulidad, considerando que como la nulidad que regula el Código de Trabajo, ¿verdad? Considerando que como esta resolución es un auto, entonces es viable plantear nulidad. Entonces, en ese sentido, está resuelta esa sentencia que es muy reciente, que yo les coloqué ahí, en la que la Corte analiza y ya existe jurisprudencia en ese sentido, que contra lo resuelto respecto de las excepciones, no es viable presentar ninguno de los recursos que regula el Código de Trabajo. Entonces aquí lo viable, y eso no se los coloqué, pero ustedes anótenlo, sería presentar amparo. Entonces hay muchísimos casos en la Corte que llegan porque el abogado presenta nulidad y entonces la nulidad se le rechaza. Y entonces finalmente llegan en amparo y en amparo le dicen, miren, no hay agravio que reparar porque la nulidad no era idónea. Entonces tengan muy presente que contra lo que resuelve el juez respecto de las excepciones, procede de una vez amparo porque no es viable presentar las impugnaciones que regula el Código de Trabajo.
Entonces tengan muy en claro eso. Y por favor, ahí leen esa sentencia. Hasta ahí les quedó claro el trámite de las excepciones. Muy fácil. Se presenta, debe interponerse antes de contestar la demanda. El juez concede la palabra a la parte actora y entonces si la parte actora desea argumentar en ese sentido respecto de las excepciones, lo hace. Si no, le puede indicar al juez, señor juez, por favor suspenda la audiencia porque yo necesito recabar mis medios de convicción para dar respuesta a estas excepciones dilatorias. Entonces se suspende, el juez señala una nueva audiencia, entonces para analizar los medios de prueba. Eso sí, y no se los coloqué acá, perdonen, pero ustedes anótenlo, tienen el plazo de 24 horas siguientes a la audiencia para presentar sus pruebas. No es que el juez, por ejemplo, por las agendas que llevan los jueces de trabajo, señale nueva audiencia para dentro de un mes y tengo hasta para dentro de esa fecha para recabar los medios de prueba. No, debe presentarse al juez un escrito con esos medios de prueba, aunque esa prueba se analice hasta dentro de un mes. El plazo es de 24 horas. Entonces, se aplica lo regulado en el artículo 344, segundo párrafo del Código de Trabajo. Entonces, por favor, me anotan eso por ahí porque no se los coloqué en la presentación. ¿Hasta ahí todos claros respecto de las excepciones dilatorias? ¿Sí? Licenciada, disculpe, usted dijo que se presenta un escrito junto con las pruebas. Sí, porque entonces, como es para recabar los medios de prueba, ¿verdad? Y se suspende la audiencia, yo lo que quiero que tengan muy claro es que no es que ustedes tengan que esperar hasta que se lleve a cabo la nueva audiencia para que ustedes le entreguen al juez los medios de prueba, sino que ustedes tienen un plazo de 24 horas para presentarle al juez esos medios de prueba. Entonces, ahí sí lo tienen que presentar, esa prueba por medio de un escrito, ¿verdad? En el que indican que cumplen con adjuntar la prueba, y entonces ahí ustedes contestan esas excepciones, argumentan por qué razón deben declararse sin lugar las excepciones. Aunque eso se va a analizar hasta en la audiencia, ¿verdad? Pero sí existe un plazo. O sea, se entregan aunque la audiencia sea entre un mes, 2 meses, no importa. Así es. Ah, bueno. Así es. Porque entonces ahí cumplimos con lo que regula el artículo 343, que indica, se los voy a leer para que lo tengan más claro. El juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse, pues en nuestro caso hipotético al trabajador, se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que se hará constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Pero el segundo párrafo del artículo siguiente al que se alude regula dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado. Entonces, tenemos ese plazo, existe este plazo de 24 horas para presentarle al juez los medios de prueba, aunque se va a valorar y se va a analizar y todo se va a discutir en la audiencia que se programa. Entonces, si ahí le quedó más claro, Mildred. ¿Me escuchan, perdonen? O no sé si se me cortó la señal. Sí, licenciada, se escucha. Está claro, licenciada. Estamos poniendo atención. Muy bien. Licenciada, perdone una consulta. En el caso del artículo 346, en el que indica que si no fuera posible recibir inmediatamente las pruebas, se puede, que dice por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, el término ahí, puede ser no mayor de 15 días. ¿Podría darme ahí, Julie, ahí ya se pasó a otra etapa que todavía tenemos que analizar.
porque aquí estamos hablando no estamos hablando de las pruebas en sí que se van a analizar para discutir el fondo del asunto, que eso es lo que regula el artículo 346. Aquí estamos hablando de las pruebas que la parte actora quiera presentar para evacuar o atacar estas excepciones dilatorias que está presentando el demandado. Recuérdense que en las excepciones dilatorias estamos viendo la forma, aún no estamos viendo el fondo. ¿Sí? Muy Entonces, bien, licenciada, gracias. esta etapa la vamos a ver tal vez en la siguiente clase. Mildred, perdone, ¿le quedó claro ahí el tema de las excepciones? Sí, licenciada, muchas gracias, muy amable. Ah, bueno. Julie, entonces eso del tema de las pruebas ya en sí del fondo lo vamos a ver más adelante. Ahorita Gracias, únicamente estamos viendo y analizando este tema de que cuando se presenta una excepción dilatoria, la parte actora puede indicarle al juez que presentará medios de prueba para atacar lo indicado en las excepciones dilatorias. Pero no son los medios de prueba que vamos o que va a utilizar la parte demandada para atacar el fondo del asunto o la parte actora para convencer al juez que le asiste el derecho que reclama en el juicio. Eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. Aquí es únicamente para atacar la excepción, lo indicado en la excepción. Entonces, ya como finalizado este trámite de las excepciones dilatorias, que son las que atacan la forma, que aquí aún no analizamos nada del fondo, entonces ahora sí ya pasamos a las excepciones perentorias. Las perentorias sí atacan el fondo de lo que se está discutiendo en el juicio. Les traje dos definiciones de excepciones perentorias. Para Eduardo Couture, son aquellas que no procuran la depuración de elementos formales del juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado. Por ello, las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso, sino sobre el derecho. Entonces, aquí ya entramos en materia. Aquí ya se pretende atacar el fondo de lo que se pretende en la demanda. Para el licenciado Landelino Franco, él las define como aquellas que persiguen desvirtuar el fondo de las pretensiones expuestas por el actor en la demanda, para que se declare la inexistencia del derecho que se invoca o bien para obtener su extinción. Entre las características más importantes de las excepciones perentorias es que acá no se suspende la tramitación del proceso y por ello se tramitan en la pieza principal del juicio. Recuérdense que las dilatorias sí suspenden, pero no suspenden porque se vaya a llevar a cabo como el trámite de un incidente, sino que se suspenden para que se conteste lo indicado en esas excepciones. Acá no suspenden la tramitación y por ello se tramitan en la pieza principal. Su carácter es innominado. Entonces, distinto de las dilatorias, que son las que yo les coloqué en las láminas anteriores, que esas sí están expresamente reguladas y nosotros las vamos a nominar de esa manera, excepción de litispendencia, excepción de incompetencia. Acá son innominadas, es decir, que nos dejan a los abogados que busquemos las palabras adecuadas para presentar, que imaginemos cómo lo vamos a presentar de mejor manera y así convencer al juez de que no le asiste el derecho a la parte actora. Entonces, que son de carácter innominado quiere decir que salvo las tradicionales, como por ejemplo la de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, que esas las regula el Código de Trabajo, el nombre de cada una será conferido por el profesional del derecho que asesora. Aquí les traje yo dos ejemplos. Podría ser una excepción perentoria de la inexistencia del despido injustificado por haberse producido la terminación del contrato de trabajo por justa causa e inexistencia de obligación. Y entonces la segunda sería la inexistencia de obligación de pagar al actor indemnización por tiempo de servicio
por haberse fundado la terminación del contrato de trabajo en justa causa. Otra que utilizan mucho los abogados es, sobre todo cuando son instituciones estatales, el patrono, de la inexistencia de una relación laboral entre las partes, porque se llevó a cabo un contrato de trabajo conforme la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo. Entonces ahí sí ya dejan a la imaginación del abogado indicar cuál es la excepción, ¿sí? Aquí son innominadas, distinto de las dilatorias, que esas sí son nominadas. Claro, esto a excepción de las excepciones de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, que si se dan cuenta, estas sí tienden a finalizar el proceso. El objeto de las excepciones perentorias es desvirtuar el fondo de las pretensiones expuestas por el actor y con ello obtener que se declare la inexistencia del derecho. Al atacar el fondo de las pretensiones del actor, su resolución debe producirse en la sentencia conjuntamente con el asunto principal. La resolución en la que se resuelven las excepciones, precisamente la sentencia, entonces esta, como distinto de las dilatorias que yo les decía que no existe un mecanismo de defensa en la vía ordinaria para atacarlo, que únicamente sería viable en todo caso presentar amparo, acá en las excepciones perentorias, como se resuelven hasta en sentencia, entonces estas, como ya están contenidas en la sentencia, acá sí es viable presentar apelación, atacando tanto el fondo de lo decidido en la sentencia como lo que se resolvió respecto de las excepciones. Y aquí les hice como un pequeño dibujito del trámite de las excepciones perentorias. Estas deben interponerse con la contestación de la demanda. Si vieron el ejemplo que les puse ahí en el link, ahí la persona contestaba la demanda en sentido negativo y presentaba también sus excepciones perentorias. Entonces, ese es el momento. Yo solo voy a activar. Bueno, entonces, les decía que entonces en estas el momento procesal oportuno es al momento de contestar la demanda. Interpuestas estas excepciones perentorias, la contestación u oposición por parte del actor puede darse en la misma audiencia o bien, aquí se les coloqué el plazo, dentro de las 24 horas siguientes a su interposición, que sería el momento que se llevó a cabo la audiencia. De igual manera que las excepciones dilatorias, aquí también se le concede, como todo un debido proceso, se concede la oportunidad a la parte actora para que responda a estas excepciones, para que argumente y presente los medios de prueba que estimen pertinentes. Entonces, bien podría contestarse en ese momento, argumentarse respecto de las excepciones, o bien solicitar al juez que suspenda la audiencia para recabar medios de prueba. Entonces, aquí, respecto de estos medios de prueba, esto sí, como en las excepciones perentorias sí se ataca el fondo, entonces esta sí, al momento de darse inicio nuevamente a la audiencia, entonces aquí sí ya nos vamos a ir a lo que regula el artículo 346, pero para eso vamos a tener una clase específica para ver cómo es todo esto del tema de la recepción de medios de prueba, ya atacando el fondo de lo decidido. Esto sería el cuadrito y estas son resueltas en sentencia. Entonces el juez escucha las partes, se presentan los medios de prueba, el juez las analiza, pero no emite opinión al respecto hasta en sentencia. Distinto que las excepciones dilatorias, que ahí sí el juez debe resolver y indicar lo que estime pertinente, ¿verdad? Conceder plazos para subsanar deficiencias y si, por ejemplo, se presentó un documento acreditativo de calidad que está vencido, fijar plazos, si la demanda no cumple con todos los requisitos de ley también, ¿verdad? Finalmente, tenemos las excepciones nacidas con posterioridad a la demanda. Estas podría decirse
son excepciones perentorias, pero no les vamos a llamar así porque estas se pueden presentar en cualquier etapa del proceso, claro, después de la contestación de la demanda y, como bien se indica ahí, nacen con posterioridad. Entonces, las excepciones perentorias, nosotros su oportunidad de presentación es al contestar la demanda. Estas excepciones nacidas con posterioridad a la demanda atacan el fondo, pero su presentación es distinta, es después de la contestación de la demanda, inclusive hasta en la segunda instancia. Entonces, acá les coloqué yo. Estas pueden definirse como aquellas que persiguen atacar el fondo de las pretensiones expuestas por el actor con el propósito de desvirtuar la existencia del derecho que se reclama. Pueden interponerse desde que se contesta la demanda hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. Estas excepciones son las únicas que permiten revertir los efectos de la rebeldía, y este punto es importante, o confesión ficta. Se recuerda que hablábamos en la clase anterior que cuando el demandado es declarado rebelde, finalmente ya no tiene, o al menos ya no tiene oportunidad de atacar el fondo de lo decidido. Esta sería la excepción. Por ejemplo, que se presente una excepción de pago. ¿Qué sentido tiene continuar ya, aunque haya sido declarado rebelde el demandado, si finalmente ya pagó todo lo que se pretende en el juicio ordinario laboral, por ejemplo? Entonces, ahí sería una excepción de la rebeldía, en la que si se presenta una excepción de pago, se presentan los documentos en los que ya en efecto fue pagada la totalidad de lo que se pretendía en la demanda, ¿qué sentido tiene continuar con el trámite, verdad? Entonces, ahí sí se declararían, por ejemplo, con lugar. Pero es la única excepción en el caso de que cuando se declara rebelde, ¿verdad? El Código de Trabajo permite que se puedan interponer con este carácter las excepciones de pago, transacción, prescripción y cosa juzgada. Por ejemplo, en el caso de la transacción, yo he visto que en la práctica lo que hacen es que alegan, por ejemplo, miren, yo no tengo recursos económicos para pagar cuando, por ejemplo, no son empresas grandes, para pagar las prestaciones que requiere el demandado. Sin embargo, tengo bienes inmuebles. Entonces, estoy dispuesto a darle como en pago del derecho que le asiste a él, del pago de indemnización y prestaciones laborales, pues una propiedad ubicada en tal y tal lugar. Entonces ahí se producen estas figuras de la transacción, que si bien no se va a pagar una cantidad monetaria en efectivo, pues ahí se transa, ¿verdad? Que va a recibir en concepto de pago, pues un inmueble o cuestiones así. Prescripción y cosa juzgada, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Prescripción es que prescribió el derecho de demandar, eso siempre lo alega, por ejemplo, el Estado, pero se recuerdan que ahí los plazos son distintos para presentar la demanda, ¿verdad? Y cosa juzgada, que ya haya sido declarado un derecho en otro proceso, ¿verdad? Finalmente, las características de las excepciones nacidas con posterioridad a la demanda. Estas no suspenden la tramitación del proceso y por ello se tramitan en la pieza principal. Su objeto es desvirtuar el fondo, también ya se los coloqué allá más atrás. Su plazo de interposición va desde la contestación de la demanda hasta antes de dictarse sentencia o incluso en la segunda instancia, ¿verdad? Antes de dictarse sentencia, de igual manera en la segunda instancia. Eso sería lo que les tengo para esta clase. No sé si tienen alguna duda. Licenciada, yo tengo una duda con respecto a la institución de la transacción, porque la transacción está contenida en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, como está nominada entre las previas o dilatorias. Pero como sí ataca el fondo del proceso,
a la hora de uno querer utilizarla, ¿cómo la presenta? ¿Como mixta, como perentoria o como previa o Por dilatoria? ejemplo, si usted tiene conocimiento cuando va a contestar la demanda, entonces ahí usted la presenta como una excepción perentoria. Nunca, aunque el Código Procesal Civil la regule como una excepción previa, nunca la vaya a presentar como una dilatoria en lo laboral, porque en lo laboral únicamente atacan la forma, no el fondo. Entonces, como esta de transacción ataca el fondo, usted la va a presentar como una excepción perentoria. O bien, si usted se entera con posterioridad a esta contestación de la demanda, entonces usted ya la ataca como una excepción de igual manera perentoria, pero esta su oportunidad es después. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Sí, es que ayer en la contestación Muy buena que... pregunta, tienes razón, porque Sí, en la contestación de podría ayer, confundir, perdón, ¿verdad? Porque como la excepción de litispendencia, incompetencia, está en las excepciones previas que regula el Código Procesal Civil, creeríamos que igual sería una excepción previa. En lo laboral nunca vayan a decir excepción previa, en lo laboral excepción dilatoria, ¿sí? Pero como ataca el fondo, usted la va a presentar como una excepción perentoria. sí, fíjese, licenciada, que precisamente cuando le mandé mi contestación, utilicé esa figura. Entonces, estaba con la duda, dije, pero bueno, al final se ataca el fondo, me decidí por perentoria. Pero ahorita que surgió el tema, dije, a lo mejor me quito de una vez la duda porque estaba como con esa duda, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, entonces la utilicé bien. Sí, tengan muy en claro, las dilatorias ustedes van a atacar la forma. Las perentorias ustedes van a atacar el fondo. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario respecto de las excepciones? ¿Por qué en derecho laboral buenas noches, licenciada, perdone, ¿por qué Buenas se noches, Gloria. denominan, son previas o dilatorias? Pero en derecho civil nosotros usamos previas o dilatorias, pero ¿por qué en laboral son solo dilatorias? Fíjense que es más como, no es que se encuentre regulado expresamente, sino es más por la doctrina del derecho laboral. No es en sí que exista un artículo específico, sino más la doctrina del derecho laboral, que siempre se le denomina como dilatoria. No creo en sí que se la le rechacen una excepción por haberle indicado excepción previa, porque en lo laboral no podría ser de esa manera. Es más como técnica. Ok. Y también tienen como objeto, pues obviamente transformar o modificar el proceso dependiendo de cuál sea el fundamento que utilicemos. Que ese fundamento legal está en el artículo 61 del Código Procesal. No, perdón. No es el 61, ya me estoy enloqueciendo. Es el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Cualquiera de esos. Pero en sí usted en lo laboral tiene que verlo como la excepción dilatoria, usted va a atacar, porque en el procesal civil las excepciones previas también hay excepciones que atacan el fondo, pero usted en lo laboral las excepciones dilatorias usted las va a presentar para atacar la forma, nada más la forma, nunca el fondo. Y en lo laboral, aquí sí nos pueden poner algún previo, por ejemplo. Por ejemplo, si usted presenta una excepción dilatoria y el juez en realidad advierte, qué sé yo, por ejemplo, que advierta que no era competente para conocer del proceso, entonces bien puede decidir en ese momento, luego de escuchar a la parte actora, declarar con lugar a esa excepción y ordenar que se remitan las actuaciones a otro juez. Pero, por ejemplo, si la excepción es de demanda defectuosa y tiene la razón que, qué sé yo, incumplió con algún requisito que regula el artículo 332, entonces ahí se va a fijar un plazo. Fija un plazo para que se cumpla con el requisito. Para subsanar, digamos, pero no para es subsanar, pero nunca va a finalizar el proceso. Correcto. Ahí únicamente va a fijar plazos para subsanar deficiencias. Y si no se cumplen esos plazos,
puede mandar a archivar, puede mandar a... Pues ahí, si no se cumple, por ejemplo, definitivamente debe apercibir, ¿verdad? De que en caso de incumplimiento, qué sé yo, Se dará con tendrá lugar. Sí, sí, en la resolución en donde fija el plazo, aperciben. Y si no se cumple, pues ahí sí se da, el juez debe dar cumplimiento a lo que apercibió. Muy bien. Pero en la práctica, pues creería yo que pues nunca he visto un caso en el que se le requiera un plazo y no cumplan en lo laboral, pero se puede dar, ¿verdad, Gloria? Puede Era ser. una duda, o sea, yo Sí. tampoco creo que, Sí que alguien puede quiera, dar. porque entonces realmente lo condenan, porque para dónde Claro. o puede estar declarado en Claro, y rebeldía o qué sé recuerden, yo. y en muchos fallos de la Corte, déjenme decirles que lo que se le ha dicho a los trabajadores es que ante la mala defensa que obtuvieron por parte de su abogado patrocinante, le indican al trabajador que puede demandar al abogado auxiliante los daños y perjuicios. Entonces, la parte trabajadora bien puede, ante la mala defensa que tuvo su abogado, demandarlo en daños y perjuicios ocasionados por, qué sé yo, todo lo que no percibió, todo lo que pretendía en la demanda y no ganó, si le asistía el derecho, por ejemplo. Claro. Es muy delicado. Gracias, licenciada, y disculpe. No tenga pena, Gloria. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Solo para ver si le capté bien. Usted dice que en lo laboral no se puede presentar una excepción previa, pero si la demanda tiene algún defecto, ¿cómo la presento? ¿Como excepción dilatoria? No, sí tiene, o sea, sí, yo les digo que técnicamente en lo laboral lo correcto es nominarla como excepción dilatoria, aunque en realidad en nuestra mente es una excepción previa de las que regula el Código Procesal Civil. Pero la vamos a nominar como una excepción dilatoria y no vamos a tomar la que nos enlista el Código Procesal Civil, sino que únicamente las que son aplicables al proceso laboral, ¿verdad? No las que atacan el fondo, a las que atacan únicamente la forma. ¿Sí? Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie, creo yo. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. Feliz noche, Nadie licenciada. más Buenas tiene. noches, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias a todos.